Muy buenas tardes, estimado docente. En esta ocasión vamos a estar comentándole sobre la sensibilización del docente. Esta práctica educativa, esta competencia docente que debemos de aplicar en cada actividad educativa que planifiquemos con nuestros estudiantes. Habría que partir del concepto de este elemento. Entonces podemos decir que sensibilización no va a ser más que aquellos procesos cognitivos y emocionales donde se origina el aprendizaje. Y recordemos que para que se origine este aprendizaje es necesario tener en cuenta tres aspectos. Uno, esa actitud positiva que tiene el estudiante para enfrentar el nuevo conocimiento, el grado de atención que le brinda este estudiante al proceso de aprendizaje y el grado de concentración que tenga el estudiante para asimilar el nuevo contenido. Ahora, cuando el profesor está planificando la clase, que está desarrollando su plan de clase, es muy importante para lograr la sensibilización que el docente identifique el resultado de aprendizaje. Un tema importante que tenemos en el plan global de formación. Este resultado de aprendizaje se convierte en un aprendizaje significativo una vez que el estudiante es capaz de interrelacionar lo que había aprendido con lo que debe de incorporar. ¿De qué está dependiendo esta sensibilización? Que no va a ser más que la motivación de mi clase. Esta motivación de la clase depende de dos aspectos esenciales. Esto forma parte de un proceso de varias competencias que tiene que tener el docente. Y va a depender de la motivación laboral del docente y de la motivación del estudiante. Vamos a comenzar y vamos a reflexionar un tanto sobre la motivación laboral del profesor. Creo que debemos de partir que esta motivación nace con la propia vocación pedagógica que tenga el profesor para impartir una clase o cualquier actividad formativa. Pienso que tiene que estar también en función de la resiliencia del profesor, de esa capacidad que tiene el docente de vencer cualquier obstáculo para enfrentar el momento determinado. Eso lo estamos demostrando, lo demostramos durante el paro cívico y lo estamos demostrando ahora ante esta epidemia del COVID-19. Cómo nuestros profesores están venciendo este obstáculo y se han empoderado de las clases online. Esa motivación laboral está dependiente también de esa relación que tiene entre sus compañeros de trabajo, entre los profesores del semestre. Está dependiente también de esa estabilidad que le da la institución y que le garantiza trabajo. Creo que en la carrera de medicina nosotros hemos logrado cierta estabilidad del grupo de profesores. Ya hoy tenemos un staff de profesores de 76 profesores y de estos 76 profesores, 62 profesores están con nosotros ya por más de 3 años. Por tanto, le dan cierta estabilidad y fortaleza a la carrera y también constituye motivación para el profesor. Otro de los elementos esenciales que motivan al docente a garantizar que su clase sea motivadora para el estudiante es el grado de liderazgo que es capaz de ganarse ese profesor dentro del colectivo de sus compañeros. Y esa posibilidad que le brindan los directivos a que su liderazgo sobresalga y sea emprendedor en lo que sabe. Está dependiente también esa motivación en la forma en que él se empodera de los recursos didácticos que es capaz de utilizar en su clase. No es de menos que la institución también contribuya a reconocer los logros de este profesor. Si nosotros como directivos logramos reconocer en cierta medida los logros del profesor, este también está más motivado a dar una mejor clase. Depende también de sus ingresos económicos, es decir, de la manera, en la posibilidad en que este ingreso económico le satisface o al menos le permite tener esta estabilidad en su puesto de trabajo. Muchas veces la universidad, en pos de no poder garantizar un mayor ingreso económico al profesor, le garantiza sí un grupo de capacitaciones como esta que estamos favoreciendo ahora de manera gratuita.
al menos para el profesor Unifran. Es importante también para el profesor que su clase sea motivadora, que el estudiante también la vea motivadora, que el estudiante también esté enamorado de la materia. Cuando esto sucede, el profesor también se motiva más a ese intercambio. También un profesor tiene sus motivaciones cuando en su evaluación y en la evaluación del estudiante observa de que el nivel de logro de sus estudiantes están por encima de 75 puntos. Entonces dice, mi estudiante tiene un nivel de logro autónomo, es capaz de resolver ciertos problemas. En ese contexto juega un papel importante la motivación docente, tener en cuenta algunos elementos institucionales, como por ejemplo, la garantía de que mi clase esté muy relacionada con la visión, la misión y los objetivos que tiene la carrera. Si yo como profesor me doy cuenta que mi clase forma parte del perfil de egreso del estudiante, forma parte de la visión que tiene la universidad en que la carrera de medicina sea reconocida a nivel nacional e internacional y que logra la formación de ese médico integral, entonces también el profesor logra estar un poco más motivado. En muchas ocasiones la motivación del profesor se incrementa o disminuye dependiendo de dónde vienen mis estudiantes. En ocasiones vienen con un nivel muy básico que nos hace al profesor tener que buscar varias alternativas para que exista un equilibrio en toda mi clase. Depende también de la mínima burocracia que haya en la institución para resolver ciertos problemas que puedan quizás resolverse de una manera más ágil en la organización. Todo esto constituyen elementos esenciales para que la clase del docente y el profesor se vean motivados en garantizar ese resultado de aprendizaje que quiero que mi estudiante alcance. Ahora, si estuviéramos viendo cómo yo soy capaz de que mi estudiante se empodere de mi clase, de mi tema, y esté motivado y logre una actitud positiva y preste atención y se concentre de manera tal que se garantice la sensibilización de parte de, como competencia importante del profesor, yo debería de pensar de que el estudiante está en la obligación de tener en cuenta el aprendizaje autodirigido. ¿Y qué quiere decir aprendizaje autodirigido? Significa que el propio estudiante va a planificar, implementar y evaluar su propio aprendizaje. Cuando el estudiante sea capaz de reflexionar en torno a su propio aprendizaje, estará mucho más motivado en querer lograr el resultado de aprendizaje que su profesor le planteó. Constituye la motivación en el estudiante el impulso, el inicio y el impulso para mantener este esfuerzo de querer lograr ese aprendizaje significativo. En la carrera de medicina constituye un elemento esencial para lograr este aprendizaje significativo por parte del estudiante un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje basado en la simulación. Nosotros ya llevamos un tiempo rectificando y mejorando la evaluación clínica objetiva estructurada, la ECOE, que constituye la principal herramienta que a la vez que es evaluativa es formativa, porque el estudiante reflexiona en relación a sus errores y consecuencias que pudo tener haberse equivocado en una determinada estación. Este tipo de evaluación basada en la simulación es muy importante porque al final le permite al docente retroalimentar al estudiante en función de los errores cometidos. Cuando el estudiante se enfrenta a un ejercicio de simulación, esto le está garantizando el control del estrés, una de las competencias transversales que tiene que lograr el estudiante. Y está garantizándole también el control del tiempo. Por tanto, le garantiza al estudiante la confianza y la motivación en torno al aprendizaje. En este tipo de ejercicio aumenta la percepción que tiene el estudiante sobre su propia autoeficacia. Por tanto, es capaz de controlar ese interior de él y poder generar ejercicios mucho más productivos para la próxima simulación.
Entonces, un tanto que resumiendo, pudiéramos estar complementando que ese proceso de sensibilización tiene que ver con ese proceso cognitivo y emocional desde donde se origina el aprendizaje y que en la carrera de medicina lo estamos enfrentando bien desde el docente, bien desde el estudiante. Muchas gracias. Este era el comentario que traía para la tarde de hoy.